Caso 5. Homicidio de Claude y Roxanne Patino. Declaración dada por Brian Flores en el año 2000 y cito: Soy un firme creyente, o fui un firme creyente, de la divinidad de la luz eterna. Me ayudaron cuando estaba en mi punto más bajo. Me inculcaron la estructura en mi vida. Había escuchado que era un grupo de autoayuda que te proporcionaba guía y iluminación, y necesitaba eso. Necesitaba apoyarme en algo porque estaba vacío. Todo había sido arrancado de mí, y todo lo que tenía era suciedad. Mi amigo Claude me convenció de ir a una reunión y decidí que, demonios, iré. Y me cambió por completo. Era como si finalmente hubiera visto la luz, lo cual era apropiado porque se llamaba la divinidad de la luz eterna. Eran un grupo muy unido que dependía el uno del otro, se ayudaban mutuamente. Teníamos escapadas de fin de semana donde trabajábamos en nosotros mismos. Era como una gran sesión de terapia donde todos revelaban sus secretos. Era muy liberador. Dejé mi trabajo y comencé a trabajar como reclutador para ellos. Asistí a reuniones semanales, teníamos oraciones diarias, meditamos. Conocí a los líderes cuando había reclutado a más de 100 personas. Me conmemoraron por mi gran trabajo. Fueron tan inspiradores que me hicieron sentir tan bien conmigo mismo. Comencé a reunirme semanalmente con ellos y llegué al punto de que haría cualquier cosa por ellos. Los líderes y este lugar fueron las cosas más importantes en mi vida. Poco a poco, mis ingresos comenzaron a mejorar. Cuantos más reclutas obtuviera, más me pagaban. Vendí mi casa y me mudé más cerca del templo, en una casita en las afueras de la ciudad. El alquiler era mucho más barato y no necesitaba mucho. Pude visitar nuestro templo tantas veces como quise. La gente viajaba lejos para llegar a él, que es una de las principales razones por las que quería sacarme, para poder visitarlo siempre y para poder estar más cerca de nuestros líderes. Podía verlos todos los días ahora y adoraba el suelo en que estaban parados. Eran mi familia. La divinidad de la luz eterna era mi familia verdadera. Pasaron unos años y yo estaba en la dicha. Había reclutado a tanta gente y me lo agradecían. Veía lo felices que estaban ahora. Eran tan miserables cuando los conocí. Sentí que tenía un verdadero propósito en la vida. Trabajé en el procesamiento de tantos antes. Fue un trabajo sin sentido y nunca sentí la gratificación que sentí con la divinidad de la luz eterna. Recuerdo que convertí a este grupo de mujeres que habían sufrido abuso y con la ayuda de nuestra familia les dimos el apoyo que necesitaban para dejar a sus abusadores y desde entonces fueron miembros reverentes. Se mudaron a los cuartos principales del templo y me topaba con ellas cada vez que iba a orar o durante las reuniones. Algunas de las mujeres se habían casado dentro de los miembros. Había 2 en particular que eran mejores amigas. Sus nombres eran Ross y Edna. Se habían conocido cuando estaban emparejadas en las viviendas del templo. Se habían casado con hermanos que también eran amigos míos. Carl y Tim habían sido miembros desde antes que yo. Me ayudaron al principio cuando estaba empezando a creer. Estaba feliz por Rose y Edna porque sabía que habían conseguido buenos hombres. Vi a Rose y Edna un día. No los había visto en mucho tiempo porque viajaba para conseguir nuevos reclutos. Estaban embarazadas, ambas con varios meses. Recuerdo sus amplias sonrisas y la felicidad rebosante en sus ojos. Me dijeron que siempre quisieron ser madres y sabía que serían buenas y se los dije. Recuerdo que les dije que no podía esperar para ver a sus hijos corriendo por el templo, porque eso es lo que necesitábamos, niños. No había ninguno en el templo y necesitábamos esa felicidad aquí de niños jugando y riendo. Quería escucharlo. Nos faltaba eso.
Rose y Edna habían estado de acuerdo. Querían ver si podían convencer a los líderes de que construyeran un patio de recreo al lado del templo. Unas semanas más tarde me fui a otra gira por los Estados Unidos para conseguir más reclutas. Estuve fuera por unos meses. Cuando regresé vi que Rose y Edna ya no estaban embarazadas. Les pregunté por separado porque me encontré con las dos en momentos separados. Y lo que dijeron todavía me asusta. Los ojos de Rose estaban vidriosos y sin emociones. Dijo que el bebé que tuvo no era suyo. Era para la divinidad de la luz eterna. Que los líderes le habían dicho que este bebé era para ellos y que el siguiente sería suyo. Uno para ellos, otro para ella. Le pregunté cuál de los líderes, porque no podía creer que el maestro Tona y el maestro Real dijeron eso. Y Rose dijo, todos. Todos los líderes estuvieron de acuerdo. Y luego me sonrió y me dijo, este es para ellos y estoy orgullosa de ser de servicio. El próximo será para mí. Y ella era tan seria al respecto, como si la solicitud no hubiera sido extravagante. No lo pude creer. Fui a buscar a Edna después, y ella dijo lo mismo que Rose, sin un solo atisbo de arrepentimiento en su voz. Edna estaba orgullosa de poder servir sus líderes, ya que habían hecho tanto por su familia. Me sentí loco. Busqué a Carl y Tim. Eran los padres, seguramente no habrían estado de acuerdo con esto. Los encontré en el templo, orando. No quería perturbar sus oraciones, son una parte importante de nuestra forma de vida, y aunque me sentía desilusionado, no podía perder completamente mi fe. Esperé a que terminaran. Fueron amables como siempre. Me preguntaron cómo era mi requerido, hasta que no podía soportar más la pequeña charla y exigí saber si lo que Rose y Edna dijeron era correcto. Se sorprendieron por mi arrebato y me dijeron, por supuesto que es cierto. Dijeron, y por la divinidad se venían orgullosos. Hemos servido mucho al maestro Tona y Real y Rupert. Somos muy apreciados por ellos. Estamos por encima de todos los demás. Y no puedo describirlo, pero pude ver cómo brillaban sus ojos. Y algo en mí casi podía entenderlos, porque no quería más que el maestro Tona y Real me amaran como yo los amaba a ellos. Daría cualquier cosa para que me amaran. Al menos, eso es lo que pensaba, hasta que vi que lo que tendría que dar era algo demasiado grande. Un niño. Mi hijo. No pensé que podría hacer eso. Me avergüenzo de que el primer pensamiento que cruzó mi mente en ese segundo fue el miedo a que haría que los maestros se molestaran conmigo si no podía concederles a mi hijo. Sentí que la bilis subía por mi garganta cuando me di cuenta de que tenía miedo de perder el amor de los maestros y no cualquier cosa enferma que estuvieran haciendo con los niños. Me alejé de ellos. Ya no podía soportar ver sus caras orgullosas. Fui a mi casa y no me salí durante varios días. Pensé, ¿qué iba a hacer? No quería dejar la divinidad de la luz eterna. Incluso con esta revelación, amaba a los maestros y amaba a esta nueva familia que tenía. No quería traicionarlos. Y durante un tiempo, no lo hice. Regresé como si nada hubiera pasado. Hice mi rutina diaria. Fui al templo para oraciones, reuniones y nuestras fiestas. Volví a la ignorancia y volví a ser feliz. Hasta que vislumbraba a Edna o Rose y me sentía enfermo. Y luego comencé a notar que muchas mujeres a mi alrededor estaban embarazadas. Y pasaron los meses. Y luego
ya no estaban embarazadas. Pero nunca hubo niños en el templo. ¿Por qué había mujeres embarazadas, pero nunca niños? Pasaron los meses y no pude soportarlo más. La culpa me estaba consumiendo. Me enfrenté al maestro Tona y a Rial, desayunando con nosotros siempre, y les pregunté después si podía tener una palabra con ellos. Siempre podíamos acercarnos a ellos. Era lo que los hacía tan buenos. Les pregunté sobre las mujeres embarazadas. ¿Por qué se quedaban con los niños? ¿Cuál era el propósito? El maestro Tona me sonrió y dijo que ellos eran el futuro, nuestro futuro, y que los niños estaban siendo enviados al gran templo. No se nos permitía entrar en el gran templo, solo los que llamábamos los especiales. El maestro Tona dijo que iban a ser criados para ser los nuevos líderes y que obtenieran todo lo que quisieran. Serían capaces de liberar todo su potencial. No sé, cuando el maestro Tona me lo explicó, tenía mucho sentido. No podía dudar del maestro Tona, y el maestro Rial también estaba allí asintiendo, y no podía no creerles. Pasó más tiempo y volví a ser feliz, reclutando. Y luego comencé a notar cómo las mujeres que había visto embarazadas antes estaban embarazadas nuevamente. Eran mis amigos, mi familia. Todos me lo habían dicho, uno para la divinidad y otro para ellos. Pero cuando tuvieron a su bebé, no fue para ellos. Nunca hubo niños en el templo. No me di cuenta de lo extraño que era eso hasta que me di cuenta de que había estado aquí durante 5 años y nunca había niños en el templo. Supe entonces que tenía que irme, aunque iba a ser difícil para mí. Necesitaba irme, pero no sabía dónde. Fue entonces cuando recordé a mi viejo amigo Cloud, que me había presentado a la divinidad. No estuvo aquí mucho tiempo. Había abandonado la divinidad 2 años después de que yo me uniera. Me desvinculé de él. No quería tener nada que ver con él cuando se fue. Era la única persona en la que podía pensar. No tenía amigos que no fueran mi familia de la divinidad de la luz eterna. Había dejado de comunicarme con todos ellos cuando me uní. No tenía a nadie, pero al menos Cloud podía ser capaz de entenderme. Podía ser capaz de ayudarme, a pesar de que no habíamos hablado en años. Había intentado ponerse en contacto conmigo cuando se fue, pero yo lo ignoré. Estaba nervioso porque no sabía si había cambiado su número. Tuve suerte. Apenas podía creer que lo estuviera llamando y le dije todo lo que le estoy diciendo ahora. Y me creyó. Me dijo la razón por la que se fue. Claude y su esposa eran parte de la divinidad, pero no se movieron al templo como yo. Solo venían una vez a la semana. Su esposa había quedado embarazada. Recuerdo, dejó la divinidad alrededor del momento en que el bebé debería haber nacido, así que nunca llegué a ver el bebé. Ni siquiera sabía lo que tenía. De todos modos, me dijo por teléfono cómo él y su esposa estaban esperando ansiosamente al bebé y cómo los maestros estaban muy interesados en el progreso del embarazo de su esposa. En ese momento, se sintió honrado de que estuviera recibiendo tanta atención. Cuando llegó el momento de que su esposa diera a luz, los maestros le dijeron que esperara afuera, y él lo hizo, porque eran los maestros y tú hacías lo que te ordenaran. Cuando los maestros finalmente vinieron a buscarlo, le dijeron que el bebé había muerto, y sintió como si un cuchillo se hubiera enterrado en sus entrañas. Lloró y preguntó a los maestros si podía ver a su bebé, si podía abrazarlo y despedirse de él. Y le dijeron que no, que afectaría su luz interior si viera a su hijo muerto.
Cloud me dijo que por primera vez sintió odio hacia los maestros. Les gritó, les dijo que no podían evitar que viera a su bebé, que se despidiera. Trataron de calmarlo, pero nada iba a hacer que se calmara. Era un loco. Tuvo que ser escoltado hacia afuera y lloró y golpeó a las puertas con ira, pero nadie lo abrió. Al siguiente día vio a su esposa, pálida y deprimida en su cama. Estaba tan molesta como Cloud, pero no tenía fuerzas para discutir la noche anterior. Fue entonces cuando le dijo algo. Dijo que no estaba segura, porque estaba muy agotada y con dolor, pero escuchó llorar al bebé. Antes de que lo alejaran, después le dijeron que había nacido muerto, que nunca lloró, pero lo escuchó. Estaba segura. Cloud me dijo llorando con el dolor de 1000 hombres. Dijo que fue a la policía con su esposa y nadie vendría a investigar porque le habían dado a la divinidad el derecho de actuar como si fuera un hospital. Y sus registros muestran que el bebé nació muerto. Incluso tenían un certificado de defunción. No podía creerlo. Pero dijo que ahora que había descubierto esto, todo tenía sentido. Y así fue. Por alguna razón la divinidad se estaba llevando a los niños y no sabíamos por qué. Cloud y yo se nos ocurrió un plan de esconder una grabadora en mi ropa y volver a preguntarle a los maestros sobre los niños para poder tener pruebas de que están tomando bebés. Y de esa manera el templo principal podría ser investigado. Y lo hice. Sentí que estaba traicionando al maestro Tona y al maestro real, pero lo hice. Y está aquí, en mi bolsillo, junto con esta declaración que estoy dando. Cloud debería estar aquí pronto. Él también te dirá todo. Cloud y su esposa estarán aquí pronto. Fin de la declaración de Brian Flores. La declaración fue tomada por el oficial de policía Lincoln Traker y escribió algunas notas muy interesantes. Brian Flores entró voluntariamente a la comisaría. Hubo una búsqueda de 6 horas cuando un vecino de Brian llamó reportando que se escucharon disparos de armas en su casa. A su llegada, la policía encontró los cadáveres de Cloud y Roxanne Patino, cada uno de los cuales recibió un disparo al estilo de ejecución en la cabeza. En los días previos a este doble asesinato, se habían llamado muchas sugerencias a la policía que afirmaban que Brian Flores había estado actuando de manera errática y debería someterse a una evaluación psicológica antes de que se convierta en una amenaza para sí mismo o para otra persona. Parece que sus preocupaciones eran válidas. Desafortunadamente no pudimos responder debido a la baja mano de obra. Brian Flores entregó una grabadora que se empacó junto con sus pertenencias. El arma no fue encontrado en la escena. Sin embargo, Brian Flores no tuvo coartada durante las últimas 6 horas. Y los vecinos dicen que solo Brian, Cloud y Roxanne fueron vistos entrando a la casa de Brian Flores. Fin de las notas del oficial Lincoln Traker. La divinidad de la luz eterna. Este culto se ha ido haciendo grande en los últimos años. Nuevos templos aparecen en casi todos los países. No me di cuenta de que habían estado activos desde antes de la década de 2000. Si Brian Flores fue inestable, entonces esta declaración debería ser ignorada, aunque no creyera lo contrario de la divinidad de la luz eterna de estar tomando bebés. Desafortunadamente no hay pruebas de esta afirmación. La grabadora fue reportada como extraviada, lo cual es una pena. Hubiera querido escuchar si Brian Flores realmente obtuvo una confesión de alguno de los maestros. Nada me gustaría más que hacer una investigación formal sobre la divinidad de la luz eterna, pero esos tipos son intocables. Presentaré este caso como resuelto. Fin del caso 5. Criaturas olvidadas.
un podcast semanal de terror, producida por Darknet Productions, disponible en todos los proveedores de podcast. Para obtener más información, síganos en Instagram en Criaturas Olvidadas Podcast.